La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, muy buenos días amigos, bienvenidos. Esta es una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Hola Rosa María, en este miércoles de ceniza. Ah, me ganaste. Una vez hice una apuesta hace muchos años en Radio Capital con Carlos Carlín que le decía, ¿qué se celebra hoy? Y no había forma hasta que finalmente me dijo miércoles de ceniza. Pero el año siguiente vino preparado. Carlos Carlín. Hoy día vamos a tener un programa después de las 9 de la mañana, especial sobre el miércoles de ceniza. Correcto. Esta es una radio pastoral. Y sí, invitamos a todos nuestros oyentes a que se informen de qué se trata, los que no se acuerdan de qué se trata, porque hay muchos que son católicos, pues ya se olvidaron. Y para los que sí saben de qué se trata, que asistan, por supuesto, hoy día a la misa regular de diario, donde en todas las iglesias del país se impone la ceniza. Para los que no tienen idea de lo que estoy hablando, esto quiere decir que hoy empieza la cuaresma. Los cuaresmas son los 40 días que, ¿no es cierto?, pasamos de penitencia para llegar a la Semana Santa. No son semanas exactas, ¿se dan cuenta? Por eso tienen que ser 40 días. Claro. No, si fueran de 7, ¿no es cierto?, serían exactos. Por eso empieza un miércoles. La costumbre, digamos, pagana, si quieren, es que el carnaval termina el martes, o sea, ayer. El carnaval de Río, por ejemplo, cierra ayer, martes, sus más grandes festejos, el carnaval de Nueva Orleans, y los carnavales más importantes y más tradicionales del mundo terminan sus festejos de jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. También es así que en Nueva Orleans el martes se llama Mardi Gras, martes de grasa, porque el miércoles ya es de abstinencia y penitencia. Hoy día en algunos lugares del mundo se hace ayuno de abstinencia. Nosotros creo que tenemos ayuno de abstinencia hoy, pero eso me lo va a confirmar el padre Javier. Creo que tenemos ahí una abstinencia hoy, porque nosotros los viernes de cuaresma no comemos carne, nada más. En todo caso puede haber abstinencia hoy, pero los viernes de cuaresma, o sea, pasado mañana, no se come carne. ¡Qué estupidez! Dirán ustedes, que para qué eso que sí, son cuentos de la Iglesia Católica. No, es una muestra de respeto y de que te acuerdes de que estás en un periodo de tiempo especial. Así como el Adviento es muy bonito porque es la preparación para el nacimiento de Jesús, la Cuaresma es la preparación no para la muerte de Jesús, sino para la resurrección de Jesús. Claro. Implica un tiempo de penitencia. Por eso es que el sacerdote, si usted entra a la iglesia, no se asuste, no le va a pasar nada, está vestido de morado. Morado es el color de la penitencia, ¿no es cierto? Usted cuando ve el Señor de los Milagros en octubre y lo ve morado, es el mes morado, es el mes de la penitencia. Y en algunas jurisdicciones, me parece que en Lima, los viernes de octubre es cuando se hace ayuno. En los que se hace abstinencia. Y no necesariamente los de cuaresma. Eso depende de dónde me esté escuchando en el Perú, porque cada obispo, y en el mundo, cada obispo decide lo que es mejor para su diócesis. Claro. Es con gran capacidad descentralizadora que tiene la Iglesia Católica. Bueno, has tocado el punto de pronto más simbólico del tema abstinencia o reprimir algo que normalmente hacemos, como es el de comer carne. Así es. ¿Y los vegetarianos cómo harían de pronto? Ahora, de repente usted no come carne. Bueno, hace como dicen, como me enseñaban a mí de niña, una pequeña mortificación. Algo que a usted que le gusta. Por ejemplo, hay familias que en cuaresma no comen postre. ¿No? De día de semana no se deporte, solo sábado y domingo. Familias que rezan el rosario, familias de verdad, bien católicas que tienen costumbres muy antiguas, y esas costumbres en Lima eran muy antiguas. Se conservan mucho en lugares como en Arequipa, como en el Cusco, donde nos están escuchando. Antiguas, pero unen a la familia. Pero claro que unen, claro. Aunque nunca has escuchado ese lema de chiquito en tu parroquia, familia que es unida, permanece unida, ese era un lema cuando éramos chicos. Entonces, sí es verdad que es un día especial para la iglesia. ¿Y qué significa la ceniza? Te ponen por lo menos en mi parroquia, con lo que queda de los ramos, ¿no es cierto?, del año pasado de Domingo de Ramos, se queman, se hacen ceniza, y con eso te marcan la frente, te hacen una pequeña cruz en la frente o una marca en la frente. ¿Eso qué quiere decir? Que estás en estado de penitencia, ¿no es cierto? Entonces yo a veces he pedido disculpas y he dicho, voy a ir con la ceniza en la frente, y la gente no me entiende nada de lo que le hablo, ¿no? Pero en fin, tienes que ser católica para entender la metáfora, ¿no?
es el símbolo de los penitentes. Así es. ¿Ya? Y esa es la idea, es la penitencia, es un tiempo de penitencia. Y todas las lecturas que ustedes escucharán en este tiempo, ¿no es cierto?, son lecturas justamente de conversión, de penitencia, de tentaciones. Todo eso tiene que ver con los próximos domingos, hasta que llega Semana Santa, ¿no es cierto? Y Semana Santa ya les contaremos qué pasa. Para mí es un día especial porque yo recuerdo que un 29 de febrero, o sea, un día como hoy, pero que en realidad no era hoy porque no va a existir hasta dentro de 4 años, el padre Javier me llamó para venir a conversar aquí al convento. Y yo no sabía ni siquiera qué había aquí. Y me hicieron pasar por un cartelito que decía clausura. Y ya me dio un poco de miedo, porque acá solo hay frailes, ¿qué yo hago aquí? No sé qué hacer. Y en realidad lo que quería el padre y Abel, que está con nosotros, Abel Ángel, nuestro productor, es que les diera una especie, nunca entendí bien, de clases o de capacitación. Y dije, padre, ¿qué capacitación? Hagamos un programa. Y así empezó este programa Pensar Más, martes, miércoles y jueves. Así es. El padre Javier quería que se llamara La Verdad y a mí me pareció demasiado soberbio. Dije, padre, la verdad es el símbolo de los dominicos y además solo Cristo es la verdad. ¿Cómo voy a ser yo la verdad? Cristo es la verdad, el camino y la vida. ¿Cómo voy a ser yo la verdad? El padre se reía. Mejor algo que promueva la reflexión. Y yo tenía una amiga argentina que tenía un programa que se llamaba Pensar Más, un programa educativo, y lo cambiamos un poquito a Pensar Más. Y le conté, ¿no? A mi amiga que hace años que no lo tiene y se reía, me dice, ¿te has copiado el nombre? Sí, porque siempre me gustó, A Pensar Más. Y así nació A Pensar Más. Terminada la segunda vuelta y mi compromiso con Glatzer Tuesta, a quienes mando un saludo enorme porque están saliendo de Radio San Borja, sí, están mudándose a otra señal, porque Radio San Borja aparentemente lo van a vender, tiene otro cambio de directorio, un cambio de directorio, un cambio de propietarios, etcétera. Yo tenía un compromiso con él para ir todos los lunes, entonces hicimos un programa martes, miércoles y jueves. Divertida, la verdad. Y la verdad que salió bien, ¿no? Vamos a cumplir un año la próxima semana, el martes de la próxima semana. El 8 de enero. Claro, fue un Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer. Pero bueno, vamos a ver ¿qué nos depara el día? El día nos trae muchas cosas interesantes. Además del miércoles de ceniza, queríamos empezar por ahí, porque esta es una radio católica. Nos trae cosas importantes. Miren, aparentemente han habido en esta comisión Lavallato errores graves, ¿no es cierto? O sea, un testigo que fue a sustentar el informe que había hecho y que no desmiente su informe, lo que desmiente es la fecha en la que lo presentó. Y resulta que todos los documentos señalan que el doctor Juan Monroy sí presentó el 4 de marzo del 2005, tanto su opinión como después su factura del 23 de marzo, que dice por informe elaborado el 4 de marzo. Entonces, esto, la verdad deja mal a la Comisión Lavallato porque no termina de explicar las cuestiones, ¿no es cierto? Y dos, hay mucha ansiedad por conocer más del tema, ¿no es cierto? Lavallato, Odebrecht, etcétera. Pero la verdad, el informe de delegado Monroy, sí, pues el informe existe, no hay nada que hacer. Y además lo que me parece curioso es que el comercio le dedique tanto y tan en primera plana a su propio abogado. Tú sabes que el doctor Monroy litiga contra mí y contra todos los que estamos en el caso de concentración de medios, que dicho sea de paso, no vamos a tener sentencia nunca probablemente. Entonces, el doctor Monroy aparentemente olvidó la fecha de su informe, quiero creer que de buena fe. Entonces acusó de que había falsificación. Pues, la verdad es que no había ninguna falsificación, era su informe, ¿no? Que el documento que yo presenté. Ahora, puede haber habido una confusión en él porque hubo dos, ¿no es cierto?, informes, el informe original y una ampliación. Claro. Entonces siempre fueron en el mismo sentido, en el sentido de que Odebrecht, Iraña y Montero no habían demandado al Estado, o sea, no habían sido demandados por el Estado, sino al revés, ellos habían demandado al Estado porque les pagan su plata. Ese primer tema. Segundo tema que sí quiero mencionarle a todos los jóvenes, no nos escuchan tantos jóvenes, pero hay algunos que sí, tienen menos de 30 sobre todo, como Ismael que tiene 25. No, Ismael. Gracias. Ismael es padre de familia, que no sea de loco. Miren, ayer se ha iniciado un nuevo proceso contra el senderismo, contra la cúpula senderista, y ustedes han podido ver a Guimar Guzmán, a Elena Iparraguirre y a otras personas ya mayores.
Y hay jóvenes que pueden creer que son unos viejitos, ¿no es cierto?, que están en la cárcel porque, bueno, ya pasaron 27 años, o no, perdón, 25 años de tarata, y que bueno, que 25 años después ya deberían irse a su casa. Total, esos viejitos no le van a hacer daño a nadie. Y están enfermos, ¿no? Están enfermitos, Sí, el pobrecito, el viejito pide un médico, sí, y nadie le da un médico. Miren, estas personas, si ustedes no saben quiénes son, averígüenlo. Y yo creo que la mejor fuente para que ustedes lo puedan averiguar son sus padres. Pregúntenle a sus padres lo que nosotros vivimos. Yo tengo 53 años. Este señor nos arruinó la vida, de verdad. O sea, nosotros fuimos una generación que, a diferencia de ustedes que quieren ir a visitar, pues no sé, a su primo en Chimbote y se toman un bus, nosotros no podíamos hacer eso. No podíamos hacer eso. ¿Ya? Usted quería ir a visitar a su pariente en el Cusco, en Ayacucho, y se tomaba su bus. No había forma. No había forma, o porque te paraban los senderistas y te bajaban del bus, o porque te paraba el ejército y te bajaba del bus. Y en ambas situaciones estabas en un peligro latente gravísimo. ¿Ya? Esa fue nuestra juventud. Sendero Luminoso mató miles de peruanos, pero miles de peruanos. Y miles de peruanos murieron indirectamente por su causa, porque al entrar el ejército a reprimir a Sendero Luminoso y a no distinguir, ¿no?, la paja del trigo, simplemente arrasó e hizo política de tierra arrasada, lamentablemente, en muchos lugares. Estos son los rostros del mal, los rostros que debe recordar toda la nación. No merecen libertad, y yo estoy en contra de la pena de muerte, claro, pero estas personas no merecen libertad por una razón, porque son capaces de volver a hacerlo. Eso es lo más grave. No están arrepentidos absolutamente de nada y lo volverían a hacer. Piden un acuerdo de paz como si fueran beligerantes, ¿no es cierto? El Twitter del señor Crespo dice que es abogado de presos políticos. En el Perú no hay presos políticos. Ese es el tema que quiere confundir. No, quiere confundir a la juventud. En el Perú no hay ningún preso político. Estas personas son personas que, dentro de una ideología demencial, querían someter al Perú a un baño de sangre. Esa es la ideología del Sendero Luminoso, llegar al poder a través de un baño de sangre, de ríos de sangre. Y en parte lo lograron. Y si finalmente cayeron derrotados, fue porque un trabajo de inteligencia que duró años, que no se puede atribuir a una sola persona, sino a un equipo muy grande, logró identificar a la cúpula. Identificada la cúpula y presa la cúpula, el terrorismo cesó. No desapareció por completo, pero cesó, bajó su intensidad poco a poco hasta tener los remanentes que hay hoy día en el BRAE, que están más vinculados al narcotráfico que al terrorismo en realidad. El discurso ideológico ya desfasado para ese entonces, incluso del mundo de Aymaru Guzmán, terminó siendo francamente ridículo en comparación con el progreso que el Perú ha obtenido. Ahora, luego de todo este tiempo no hay ningún indicio de redención, ni siquiera de arrepentimiento. ¿Por qué? El abogado Alfredo Crespo ayer salió a decir, bueno, ya tiene cadena perpetua, ¿para qué se le va a hacer un juicio por más tiempo? Ya no. ¿Para qué más? Decía. Yo creo que hay un tema de justicia con los muertos, con los deudos, que merecen conocer toda la verdad en todos los casos posibles. Eso. ¿No es cierto? Y hay una también lección ejemplificadora. A veces el proceso penal es una oportunidad educativa. Es decir, que los jóvenes del Perú vean quiénes fueron los responsables del retraso del Perú durante 15 años. Contra quienes tuvimos que luchar mientras que éramos desgobernados en medio de una hiperinflación. O sea, mi juventud fue muy dura. Y era realmente como una especie de guerra y luego como una especie de posguerra. Es decir, con escasez, con muy pocas cosas materiales que disfrutar y con muy pocas posibilidades de espacios públicos. Hoy día ustedes tienen unas alternativas de espacio público, pues, que nosotros no tuvimos, porque lamentablemente era muy peligroso ir a Chosita a pasar el día. De verdad, no les estoy bromeando, porque a la hora que rezabas en la noche se estaban bajando una torre. No podías en el centro de Lima ir a un cine. No, ni hablar. Literalmente a mi hermano y a mí nos pasó. Fuimos al cine y estalló un coche bomba acá muy cerca del centro de Lima, en una óptica, me acuerdo. ¿Estaban sin sus papás? Con un tío. Paso, qué tal susto. Y en esa época, muchachos, en esa época, chicos, no habían celulares. Entonces no tenías cómo avisar. Entonces tenías que correr a cualquier sitio, meterte en una bodega, lo que sea, que te presten un teléfono para avisar, porque tu familia se desesperaba porque pensaba que estabas muerto. Sí. Entonces, ese es Sendero Luminoso. Miles de muertos y la mayoría los más pobres del Perú. Quechohablantes, andinos, mujeres, niños, no tuvieron misericordia con nadie. Entonces,
quiero que tengan bien claro que estamos hablando de uno de los fenómenos de terror más sanguinario de la historia del mundo. Esas personas que salen en televisión hoy y que ustedes ven, no son unos pobres viejitos, son el cerebro de una operación de maldad sin precedentes en la historia del Perú. Esas personas tienen que estar en la cárcel de por vida porque, reitero, no tienen arrepentimiento alguno. Son como los fanáticos religiosos, estos son fanáticos ideológicos y tienen un culto a la personalidad de Abimael Guzmán como si fuera un presidente de algo, y así lo llamaban en esa época. Bueno, tenemos ya en el teléfono con el ex congresista al ex congresista Juan Pari, que está en el ojo de la tormenta también. Congresista, muy buenos días. ¿Y qué tormenta? Muy buenos días, señorita. Bueno, me parece todo un disparate, pero de todas maneras hay que comentarlo. El señor Mauricio Mulder, en una típica estrategia prista, le diré, a mí me ha pasado, ha amenazado con hacerle un juicio, ¿no es cierto? Un juicio constitucional en su caso, porque acaba de ser congresista, por ocultar información de Pedro Pablo Kuczynski. Cuéntenos un poco qué pasó y por qué todo esto no termina de ser un disparate y una jugada política un poco extraña. Bueno, el señor Mulder que haga la denuncia que quiera. Eso dice que es parte de su libreto. Y a mí no me preocupa ni me asusta sus bravatadas que a veces propala en algunas formas de actuar frente a mi persona y frente a la comisión. En todo caso, no se ha ocultado absolutamente nada. Comprobaremos ese no ocultamiento, inclusive la adaptación de ese documento en determinado momento a miembros de la comisión muy interesados en la información que había llegado. Esa información ya lo sabían integrantes de la comisión. Y lo demostraremos cuando se nos cite. Así es. Ahora, usted te ha explicado una cosa que es cierta. Este no es un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera, es un documento del Banco de Crédito que reporta los movimientos de dinero del señor Pedro Pablo Kuczynski, movimientos de dinero que después han sido reflejados en su hoja de vida y en su declaración de intereses. Es su plata. Ahí no hay ningún Odebrecht ni ninguna nada. Este dinero es su plata. Usted, y así como del señor Kuczynski y de otras personas, lacró los sobres porque acababan de llegar cuando usted ya tenía el informe terminado y los entregó al Congreso para una posterior investigación. No entiendo yo dónde está el ocultamiento. Claro, los documentos están en archivos de custodia del Congreso. Y ahí también salió una información muy tendenciosa. Yo no he entregado al presidente del Congreso esos documentos. Eso se entregó en la gestión del presidente Iberico. Iberico, claro, que era el presidente del Congreso en ese momento. ¿A quién más le iba a entregar? ¿Al Papa? Claro, entonces hay todo un procedimiento formal para poder entregar esos documentos. Entonces, eso a mí no me preocupa. Ahora, señor Pari, hay una cosa interesante. ¿Por qué esta angurria del señor Mulder de acusarlo a usted? Es evidente que el video que se hace y que se publica en un pasquín peruano es un video mandado a hacer por gente vinculada al APRA. Hay un interés enorme en desacreditar al presidente Kuczynski. Sin embargo, usted investigó más bien cuentas del año 2007, que después se reflejan en el informe de líderes reporteros 2007, cuyos propietarios finales no han sido todavía revelados. ¿Usted cree que eso es lo que les preocupa? Sí, o sea, hay varias cuentas y varios hechos. Y creo que más bien lo que les preocupaba era mi declaración que daba el día de ayer. Justo en las vísperas sale con este tema. Yo ayer he declarado en el Ministerio Público temas ligados al gasoducto, que tiene que ver con la responsabilidad humana, pero también tiene que ver con responsabilidad del Esteban García. Esteban García dio una concesión a una offshore que se había formado hace un año atrás, una offshore que nadie sabe quién es el propietario. Balmer se llama, ¿no es cierto? Es Cusco Pipeline Line. ¿Y en qué país está? Eso se formó en las Islas Caimán. Así es. Muy raro, pues, muy raro. O sea, dar una concesión a una empresa que no se conoce los dueños, que no tiene ninguna experiencia en términos de ductos, absolutamente nada, y que compran y terminan de comprar la empresa Montería en enero de 2008. En marzo de 2008 presentan
la iniciativa para tener la concesión. Y ¿cómo se llama? Y en diciembre se le entrega súper rápido a una empresa que no tiene absolutamente nada que ver con temas de gas. Claro, esta empresa es a la que se le da la concesión. A esa empresa, esa es la empresa que está atrás de Cultur y transportadora de gas. Esa es la propietaria, la dueña de las acciones del 100% de transportadora de gas. Ya, muy raro, ¿no es cierto? Es rarísimo. Parece, entonces, ¿no? Ese tema he quedado en fiscalía. Y lo había anunciado ya. Ya hay que asustar aquí. Uno no se asusta ya a estos años. Asustarse de un señor que ya lo conocemos sería absurdo, ¿no? Así es. Bueno, muy bien. Tranquilo entonces. No hay nada de qué temer. No hay nada que temer. Él que siga cumpliendo su libreto, y yo seguiré cumpliendo mis responsabilidades ahora como ciudadano. En su momento lo hice como congresista. Así es. Bueno, muy bien, muchísimas gracias al congresista Pari por estar con nosotros esta mañana. Me queda clarísimo que lo que les preocupa es lo que usted sabe, no, y que están amenazándolo. Qué tontería, por Dios, ¿no? Pero en fin, así son. Vamos a la pausa y volvemos. Vamos a retornar con el doctor Genaro Vélez. Él es abogado del expresidente Alan García para hablar sobre el tema Odebrecht. Exactamente, ahí regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8:26. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a Radio Santa Rosa en Lima, que por cierto ya estamos nuevamente en el aire en la señal de amplitud modulada. Gracias a todas las personas que se han preocupado en Lima por esta frecuencia. También con Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa y Radio Veritas RTV en el Cusco. También estamos con nuestras emisoras hermanas Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, en vivo y para todo el Perú y el mundo. Bueno, estamos aquí con el doctor Genaro Vélez, que hace muchos años es abogado de uno de los abogados del equipo de abogados de Alan García Pérez, que nos escucha mucho. Me he enterado, siempre hay que mandarle saludos. Y sintonía es general. Mi sintonía en Madrid parece que es alta. Y bueno, yo quería preguntarle a usted en primer término, ¿qué piensa de las confesiones de Barata? De las primeras confesiones de Barata. Digamos, las primeras confesiones involucraron a un grupo de funcionarios del gobierno aprista en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que están hoy todos con prisión preventiva. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué responsabilidad asumen sobre eso? Bueno, yo lo que le puedo decir en primer lugar, que estos señores que están actualmente con prisión preventiva por la delación de Barata, tiene que responder por sí mismo, porque los delitos son individuales. El delincuente que comete un delito no puede salpicar a otro, que no ha intervenido en él. No. Y me parece que ese es el caso de estos señores Cuba y otro, ¿no? Uh-huh. Entonces, por esas razones, la suspicacia no puede reemplazar a la verdad, ¿no? Porque la verdad hay que encontrarla. La verdad, eso es verdad. Claro. Eso es verdad, la verdad hay que... Y no adelantarse a los hechos, ¿no? Decir, bueno, porque los funcionarios ya los han delatado, ya los que están más arriba son también responsables, han recibido porque tienen... Vamos por partes, como dicen, y cucharadas. Claro. Primero el señor Alan García dijo que nunca en la vida le había dado la mano al señor Cuba, viceministro de Comunicaciones, ¿no? Y después resultó que parece que sí le había dado la mano varias veces. Podría ser. Porque en el año 1992 aparece, ¿no es cierto?, dos publicaciones emitidas por un instituto formado por el señor Cornejo y el señor Alan García, que presidía el señor Alan García, cuyo equipo de investigación conformaba la señora Roxanne Chisman y el señor Cuba, que además eran compañeros de clase de la Universidad Católica, de la Facultad de Ciencias Sociales y la especialidad de Economía. Cosa pública y notoria. O sea que al que no lo conocía, al que nunca le había dado la mano, resulta que sí lo conocía y sí le había dado la mano. Pero en 1992 Alan García no está en el Perú. Sí estaba en el Perú, todavía no se había escapado. No se había escapado, perdón, vamos a aclarar. Se había asilado. Bueno, había huido para no tener que afrontar sus juicios. ¿Cómo se llama? Estaba corriendo el plazo de prescripción.
de derecho internacional. Claro, ¿no? muy útil, muy útil, muy político. útil, muy útil para la prescripción. Gracias a Dios ahora no se puede usar. Porque Eso hay de la prescripción vamos a aclararlo bien. también, ¿no? Sí, para la prescripción. Pero ya pasó, pues, ¿qué vamos a hacer? Felizmente ahora tenemos un gobierno democrático, así que no puede decir que nadie lo persigue, no se puede asilar, No, por nadie lo dice tanto, tendrá que responder por lo que tenga que responder. Así El es. asunto es que al señor Cuba sí lo conoce, no es su desconocido. Bueno. Lo nombró viceministro, está en la resolución de nombramiento. ¿Qué No, pasó? Pero ¿quién propone, por ejemplo, al viceministro? Lo propone el ministro. Muy bien. Entonces la culpa la tiene Cornejo. Yo no digo que la tiene Cornejo, ¿no? Pero no, mire, no me atrevo a decir que Cornejo Hay es una responsable, cosa, ¿no? hay una cosa rara, ¿no es cierto? El señor Cuba no tenía nada que ver con el tren eléctrico, era viceministro de Comunicaciones. Y por orden de Cornejo, él y su grupo negocian con Odebrecht. Y no solamente eso, después los condecoran con la orden del transporte público. Entonces, ¿cómo explica usted la conducta de Cornejo, ministro de Alan García? Bueno, yo creo que en ese caso el que tiene que aclararse eso es él. No, creo que está citado aparece en esta comisión del alegato, ¿no? Y en consecuencia, él tiene que responder por qué razones lo condecoró, ¿no? No, ya sé, pues, pero lo condecoró durante el gobierno de Alan García. Alan García era un fantasma, no sabía qué pasaba en su gobierno. Le voy a decir una cosa. Ujú. Si, por ejemplo, hay un sacerdote, estamos en Radio Santa Rosa, ¿no? Ujú, que es mala persona, Que, obviamente, por ejemplo, ¿no? que mala persona no va a responder el obispo, ni el papa, ni nada, ¿no? Eso, claro. Tenemos un caso, en este caso de, por ejemplo, de esta cuestión que hay, este escándalo de Fegari, ¿no? Ajá. Por eso no va a ser culpable Cipriani, ni tampoco es papa, ¿no? Ya, Son responsables personales. ya, ok, pero digamos, hay aquí elementos que son bien extraños, ¿no es cierto? Un viceministro que no es viceministro de Transporte, sino de Comunicaciones, asume toda la negociación con Odebrecht para hacer una obra. Bien raro. ¿No es Puede cierto? ser raro, pero real. Esa obra termina costando el doble de lo que debía costar. Raro. ¿No? Y dos, mire, hablemos de su defendido. Sus signos exteriores de riqueza, de verdad, que ya son notorios. O sea, vivir en Madrid sin trabajar es algo que muy pocas personas pueden hacer. No sea exagerado. Usted No, que no decía que trabaja, no pues. trabaja. Aparte de escuchar Ah. programas de radio, leer periódicos, No, estar no, absolutamente no, pendiente no. de lo que dice la prensa, Él a ver tiene- cómo vota periodistas de tiene- algún lado ya no puede. Mire, después que ha salido de la presidencia de la República, Ajá. él ha sido contratado para dictar bastantes sí, conferencias. exactamente. Y eso genera dinero. Ya, nadie ¿no? le pagan $100,000 Entonces, por conferencia y menos. pero a él le pagaron. Sí, pues, ex contratistas del Estado peruano. No sé quién ha decidido. Ah, bueno, pero le han pagado, pues. le han pagado. sí, Ya, sí. entonces, como usted comprenderá, no alcanza pues la plata, ni aunque el señor Peláez le haya armado una cosa decidida para que no lo puedan investigar después. No alcanza, No, pues. no, no. Y el perito fue Eso- aprista. Eso de la cosa decidida, Sí. ¿no? Es real, es objetiva, es Claro, concreta. se y la veraz, manda a hacer y un veraz. aprista, o sea, dígame. No, eso de que fue un A ver, perito aprista no es cierto. Pero no, por supuesto no que es cierto, tenía, no es cierto, no es tenía cierto. carné. No eran tenía dos carné, tenía carné de eran otra dos cosa. peritos. Uno de ellos tenía carné. Entonces le arman toda un peritaje Mire, yo le de quiero sus decir- ingresos y sus quiero decir- gastos. Y claro, le alcanza para comprar las casas, pero no le alcanza ni para comer. Oiga, yo le Y quiero mucho decir- menos le para quiero vivir en decir Madrid. una cosa, Ya. Rosa María. Ajá. Se demostró fehacientemente con los documentos que se presentaron, porque yo lo defendí ahí. ¿eh? Sí, yo sé. Yo lo defendí ahí y en consecuencia Él todo se aclaró. Señor todo Genaro está Vélez, perfecto, no so- hubo ningún desbalance. él solicitó que Peláez lo investigara. No. Fue a solicitud de él. No, ¿Ya? señora, Por no ha sido supuesto. así. Bueno, No ha sido ¿cómo así. explican ustedes las propiedades de la señora Pilar Nores, por favor? ¿Cuál propiedad? Las 20 y tantas propiedades que ha registrado, departamentos, depósitos, Oiga, cocheras, oiga, etcétera. oiga. A un Usted- edificio entero que le pertenece. Usted se está llevando esto, Cuénteme. ¿cómo se llama? Apoyando en esta denuncia que ha hecho esta señora, ¿no? Álvarez, no sé cómo se llama. Bueno, en realidad nunca ha tenido 21, un edificio, ellos tenían una casa en Chacaría. Ujú. Teníamos la cachecaría. Entonces, al producirse la separación de bienes, Ujú. ¿no?
el edificio, la casa quedó... Se convirtió en un edificio. Se convirtió en un edificio con una empresa Britannia, creo que se llama, ¿no? Y entonces, para ella, por el pago de la casa, 3 departamentos. Y esos 3 departamentos, uno de ellos lo vendió y el otro lo alquiló, lo tiene alquilado, ¿no? Y en consecuencia, ¿cómo se llama? Eso no bastante multitud. Ya, pero ¿cómo construyó un edificio la señora? ¿Cuál edificio? El edificio se produjo como consecuencia de que a cambio de esos 3 departamentos le vendía el terreno a la empresa. Vamos a hacer ¿no? una pausa. Eso se hace a cada rato. A cada rato, todo el mundo lo hace. Tú tienes un edificio también sobre tu casa, ¿no? Yo también. Bueno, vamos a hacer una pausa. ¿Y cuántos departamentos? Claro, ¿no? Con vista al mar. Con vista al mar, ¿no? Bien bonito. ¿No? Alquilo un departamento, una casa en Casarinas, ¿no? Una maravilla, ¿no? ¿Se está refiriendo a una maravilla. Vecina de Toledo, seguro? No, que en Casuarinas vivía también Alan García, de repente usted no se acuerda, pero también. Porque alquiló una casa. A ver, después vamos a hablar de la compañía de Monteverde y el señor Carmona Bernasconi, que operaron durante el 2007 como parte del consorcio constructor Guisa Norte, y que son implicados en un tráfico de dinero durante el gobierno de Alan García, que termina en una cuenta, le voy a refrescar la memoria, que nadie sabe quién es. Todo esto descubierto por la Comisión Pari. Es bien interesante. Bueno. Y ahora, al señor Pari, que no ha hecho nada, Mauricio Mulder lo quiere meter preso. De verdad, ¿no? Pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos en el aire nuevamente. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, que conversa con el doctor Genaro Vélez. Él es abogado del expresidente Alan García. Bueno, durante el año 2007, en que Alan García era presidente del Perú, una serie de transferencias de dinero irregulares se realizaron a cuentas que terminan imbricándose, si quiere, con los Panama Papers. A través de esa información, de cruzar la información que tenían los brasileros, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú y los Panama Papers, se determinan una serie de testaferros muy interesantes, propietarios de varias empresas que jamás prestaron ningún servicio a las constructoras. Y estamos hablando básicamente del consorcio Irsa Norte, ¿no es cierto? Entre febrero y noviembre del 2007 hicieron 9 transferencias a constructora aérea SAC, a Construmac, recibiendo un total de 11.740.000 dólares. La información es de IDL. Y esto se transmite a su vez a Marisabel Carmona Bernasconi, a Gonzalo Monteverde, a Jorge Salinas Coaguilla, a Eduardo Arturo Bull, a María Cornelia Cardoso Pardo, todos estos, y a casas de cambio, además. Y todo de esto parte hacia una holding que se llama Balmer Holding Assets Limitada, que está inscrita justamente en enero del 2007, ¿no es cierto?, por la oficina de Mossack Fonseca en Panamá. Esa plata se envía a su vez al Trend Bank Limited de Brasil y al First Caribbean International Bank. Eso está en Barbados. Esa cuenta del First Caribbean International Bank en Barbados no se puede abrir hasta ahora, no se puede determinar de quién es. Pero sale plata de todos hacia allá, hacia una cuenta First Caribbean International Bank en Barbados que da 20 saltos, pero llega. Usted me va a decir que estos 7 millones de dólares, que son más o menos la cifra que no se encuentra todavía de las coimas reportadas en esa época. Para que te encuentren. Ya, ojalá que la encuentren. Y ruega que sea la García que te he prometido. Así es. ¿Esa plata era de quién? ¿De Cornejo? ¿Del señor Cuba? Acá hay plata que ha corrido de mano en mano, ¿no?, de la forma más extraña, partida en pedacitos, a través de varias personas jurídicas, a través de varias personas naturales, para llevar, como le digo, a Barber Holding Assets y luego, ¿no es cierto?, a Brasil y luego al First Caribbean International Bank en Barbados. Y esa plata no se sabe quién es una cuenta cifrada. Lo que le puedo decir es lo siguiente, a ver, ¿no? Es un pago oscuro bien raro, ¿ah? 2007. Esos pagos, esa actividad de testaferros, le aseguro que nada tiene que ver Alan García. Absolutamente nada. No puede ser. Si ustedes ruegan que eso sea, lamentablemente... Doctor Genaro Vélez, fíjese. Si el doctor García viviera modestamente en una casita de clase media en Pueblo Libre, yo le podría creer. Pero el doctor García no vive así. No produce lo necesario para solventar una vida.
como Sí, la que produce, tiene. sí No produce, produce, pues. sí produce, porque No, trabaja, doctor, a él nadie le trabaja. pagan $100.000 por una conferencia. Eso es un cuentazo. Bueno, A nadie le pagan. Pregunte, Ya, salvo que ¿cómo sea... sabe usted que no pagan? Porque no pagan, pues, porque ¿Por qué conozco, no? ¿Por qué dices que no porque pagan? conozco el mundo del planeta y conozco el mundo de las Usted conferencias. conocerá alguna cosa del Perú, de Claro. cosas, pero no conoce Fíjese, si a usted de le están otro pagando país, $100.000 de otro por una, ambiente, si le están pagando de $100.000 otros por escenarios una geográficos, conferencia, no conoce usted. le están pagando una coima. ¿Ah? O sea, le están pagando $100.000 por una conferencia, le están pagando un favor. No, ¿Ya? esa es Y una dos, suspicacia. el señor García tuvo una relación íntima con el señor Barata. Fue a visitarlo 16 veces a Palacio de Gobierno. Varias de Oiga, esas para hablar con el señor Nava. Sobre eso quiero decirle una cosa. A ver, sí. Todos los presidentes en todos los países del mundo reciben gente 16 veces el principal delator y el Puede principal, ser y el 100. principal coimero que tenemos hoy en el Perú. Es el corruptor número uno. Al menos no se sabía en esos momentos. ¿No se cree sabía. usted que lo está protegiendo Alan García? ¿Barata? Sí. ¿Por qué lo va a preferir? ¿Por qué lo va a preferir? Porque ¿Ah? no sabemos nada de Alan García hasta el momento. ¿Por Y qué solamente ¿por qué no protegió a Toledo? Porque ¿para qué lo va a proteger a Toledo? Por Porque a eso, Toledo no lo ¿y por protege qué razón nadie. para Pues. proteger a Alan García? Porque Alan ¿Qué García razones tiene otros recursos. Puede haber negociado. No, Puede haber hecho una negociación ese de la es, cuestión. ese es un deseo que usted y otros quieren, pero no, es un deseo. ¿Ah? Fíjese, Alan García salió bien librado de una cantidad impresionante de delitos cometidos durante su primer gobierno. Y se libró por la prescripción. Sobre eso quiero aclarar. A ver, no hay prescripción. En este momento yo le digo a usted que se ha puesto la camisa de Fujimori y de Montesinos. Sí, seguramente. ¿Por qué? Sí, claro. ¿Por qué? Era reo contumaz. Por lo siguiente. Hubo una ley especial para declararlo rey contumaz. Claro, la ley de la... era reo contumaz. Pero le voy a decir una cosa. No se presentaba Eso proceso. fue lo que hicieron durante Fujimori, ¿no? De lo que tú estás defendiendo ahora. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, mire. A Alan García lo acusaron constitucionalmente después de su primer gobierno. Sí, claro, no pudieron tramitarse las acusaciones, lógico. Y un fiscal aprista dijo que no procedía la acusación. Pregúntame, eso es lo que usted cree. Pero mire una cosa. Entonces, él fue sometido, acusado constitucionalmente, lo denunciaron, el fiscal lo denunció, el juez, que en ese momento era el vocal instructor, declaró que no habían elementos para abrir instrucción. Claro, era aprista. Y al día siguiente hubo un golpe de Estado. Y al siguiente, después, apelaron, el procurador, confirmaron, fue en recurso de nulidad, recargaron que no va a haber nulidad, y luego entonces la cosa quedó. Hubo un golpe de Estado y la Constitución se modificó estableciendo que el fiscal no podía cambiar el sentido de una acusación constitucional. Y luego se le procesó a García y luego prescribió todo. No, esos son los hechos, yo me lo sé de memoria también. Pero déjeme terminar. Un fiscal aprista te donera, qué fácil pues. No, mire usted una cosa, que fiscal aprista no fue que resolvió. Fueron todititos. Sino el Poder Judicial. No se preocupe, ya viene la reedición del libro de Pedro Cateriano con todos los datos. Cateriano odia a Alan García. No, mire, sabe la verdad, porque robó. La verdad, es juez, es Dios para saber toda la verdad. No había forma que con su sueldo tuviera esa casa de pero chacarilla. Terminar, no había forma de que viviera en París poniendo a sus hijos en un liceo carísimo. No había forma. Déjeme terminar. Los signos exteriores de riqueza lo condenan. Yo soy el entrevistado. Sí, dele. Pero yo estoy ilustrando a nuestro público. Déjeme terminar bien. Concluyó ese proceso, ¿no? Con una resolución firme ejecutoria. Claro, porque no me extraña. Después sacaron a toda la Corte Suprema. Entonces la Constitución de 1979 decía de que no se podía revivir procesos fenecidos. Claro, y la del 96 también. Lo mismo. Y entonces, pero escribió todo, pues. Siragusa contaba en Italia que le había dado un millón de dólares a García en partes. No prescribió. Y eso no es delito, pues. No prescribió. Nunca se juzgó. No prescribió. Nunca se juzgó. Porque nunca hubo proceso. No hubo proceso, pero declaró como... Ni siquiera permitieron que hubiera un proceso con la declaración de Siragusa declarando que le había entregado $1 millón en parte, dando detalles. Eso después fue y después, no, perdón, Zanatti fue el que recibió la plata en su cuenta. Y Zanatti lo trajo al Perú. Su cuenta de Zanatti, pero no de Alan García. Está como Maiman, es la plata de Maiman. Claro, es la plata de Cuba. La plata de Cuba. Después desmintió señor. Claro, es la plata de Cuba. Yo no tengo nada que ver. Para eso sirve. Lo habían presionado. Para eso sirven los testaferros, señor. Entonces, para eso sirve Mantilla. No es cierto que él se salvó por la prescripción. ¿No? Porque había una
ya había terminado ese proceso. Tanto es así Nunca que le habían levantado la inmunidad parlamentaria. Nunca lo le juzgaron. devolvió, Nunca le volvieron entonces, nada. señora, La dignidad señora, no. Señora, ¿cómo se llama? Si después de investigación... Él pidió que le devolvieran sus sueldos, sus devengados. Pero primero Sus devengados como restituyeron su inmunidad parlamentaria como consecuencia de la decisión del Poder Judicial. Y la cosa quedó ya definitivamente concluida, ustedes terminada, la archivaron, con autoridad. Absolutamente, por eso pues, no se le puede volver a procesar Entonces, por eso. Por la Plaza Siragusa, no, y ese después, se lo dije, hay gente que dice, ya robó en el primer gobierno. Según las dos constituciones de la Secretaría de ahora, está prohibido revivir el proceso Nadie lo va a y violaron la ley. Mira, violaron la ley. única, y eso es lo que ustedes es entienden. el único caso en que se ha robado 2 veces en la misma obra. O sea, el tren eléctrico tiene robo con Siragusa y el tren eléctrico tiene robo durante el gobierno de García con Cuba y sus amigos. ¿Se puede imaginar? No, pero ellos son los ladrones, no Alan García. No Alan García. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Aunque usted le dice que... Bueno, usted sabe lo que voy a contar, que en el proceso de la IRSA Norte se contrató por 258 millones de dólares. ¿Sabe cuánto costó la obra? 510. 98% más de lo contratado. Y en esa IRSA Norte hay coimas detectadas por 11 millones de dólares. Por 7 en realidad. No se sabe porque la cuenta está cifrada. Adivínela. No, adivino. Si adivino no le va a gustar. Lo que yo sí le digo es que acá tenemos una investigación durante el gobierno de García. No son como son. No, deben ser mucho peores. Y unos signos exteriores de riqueza que no tienen forma de casar uno con otro. La gente no es idiota. O sea, Alan García no puede vivir en el mejor barrio de París en un departamento de lujo con 6 hijos, en ese momento con 5. Vivía ahí durante 10 años sin trabajar. Pero mira, ¿cómo compró la casa? Sí, a plazos, pues, con una hipoteca, ¿no? Las hipotecas se pagan con trabajo y el señor nunca trabajó. ¿Ya? Ni su esposa tampoco. Durante los 10 años que vivió en París no trabajó. Entonces, él es el tal académico y en esa época no era ningún académico, no pagaba nada. Entonces, que quede claro, sus signos exteriores de riqueza no han sido tapados por el fiscal Peláez. Usted debe recordar. ¿Por qué querían ir al fiscal Peláez? Para que le tape los signos exteriores de riqueza. No fueron. Usted puede lo que pasa señor doctor Vélez, usted puede Peláez era Madrid, fiscal de la nación, y ahí le correspondía. ¿Usted puede vivir en Madrid 1 año sin trabajar? En un sabático que le paga supuestamente Chang, manteniendo hijo en el colegio, en el mejor colegio de Madrid, esposa sin trabajar. Yo no puedo, porque él dice que es un sabático. Ha dicho eso, que es un sabático. Y un sabático es pagado. Entonces seguramente el señor Chang le paga su sabático en Madrid. Eso es un cuentazo, pues. O sea, ya tienen que parar, de contar cuentazos. Mejor es venir. Y también de las suspicacias. No es suspicacia. No es suspicacia. Alan García se dedica. Perdóneme. Alan García se dedica a empapelar a sus enemigos metiéndoles juicios, como en el caso del señor Pari. Ayer el señor Mulder lo van a meter preso por ocultar información contra Kuczynski, porque no quieren que hable de lo que ha hablado durante el gasoducto en la época de García. De eso no quieren que hable. Él ha hablado todo lo que ha querido. Bueno, pero no quieren, pues, y va a seguir hablando igual, porque es una persona valiente, le interesa un pepino los juicios de Mulder, como a mí también. A mí me han perseguido, usted lo sabe. Y además, Alan García se dedica a perseguir periodistas. Esa es su especialidad. Escucha todos estos programas para ver. A todos, nos han mandado a votar a todos los más importantes periodistas. Los periodistas son los que lo persiguen a él. No, lo que los periodistas queremos es justicia. Y que el señor vive a un ritmo de vida que cualquier persona no puede vivir. No, yo rechazo eso, porque eso no es así. Bueno, nos tenemos que despedir, señor Vélez, le agradezco mucho haber venido. Gracias a usted. Y en algún momento, pues usted creo que va a cambiar de opinión. No, jamás. Jamás. Y muy bien, jamás, nunca diga jamás. Además soy abogado. Y el abogado no abandona tu... No lo abandone. Al contrario, yo prefiero que usted siga junto a él para siempre. ¿No? Bueno, muchísimas gracias. Nos tenemos que ir a la pausa en este instante, ¿no es cierto? Así es, volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Recuerden que este y todos los programas son transmitidos por medio de Facebook Live, esta nueva plataforma que nos permite estar con ustedes directamente y que luego del programa queda grabado ya en la página tanto de Sodomco como de la página Origen de Radio Santa Rosa. Bueno, no hay indicios para investigar a Alan García.
1, signos exteriores de riqueza que no tienen relación alguna con su patrimonio. 2, toda la investigación de 2007 del trasladado de dinero a islas en el Caribe, que nadie sabe quiénes son los titulares. 3, el testimonio de este señor Cuba y sus amigos que están mudos ahora, porque habría que preguntarles si quieren o no ser colaboradores eficaces para poder salir de la cárcel, que puede ser muy larga en su caso. Espero que la Fiscalía esté haciendo bien su trabajo, porque es muy raro que el señor Barata coimee a unos subordinados después de reunirse 16 veces en Palacio de Gobierno, tanto con Alan García como el señor Nava, que también tendría bastante que contar en este caso y que no está siendo investigado, ¿no? Entonces, la verdad es que la investigación recién empieza y yo espero que llegue al fondo del asunto, porque igual que el señor Toledo, que comenzó a gastar más de lo que debía y comenzó a notarse que no tenía de dónde, ¿no es cierto? El señor García también ha gastado más de lo que tenía y no tiene de dónde. No hay forma. No hay forma de justificarlo. No hay forma de justificar. El peritaje que le hicieron daba risa, porque todo calzaba para que le alcance para comprar las propiedades con estas conferencias fabulosas, claro, y estas regalías fantásticas de sus libros, pero no le alcanzaba ni para mandar un hijo al colegio. O sea, para vivir no le alcanzaba, solo le alcanzaba para comprar las propiedades, con hipotecas y cosas. Rarísimo, la verdad. Y su mujer tampoco trabaja, ninguna de las dos, ni la antigua ni la actual. Claro. Entonces, porque la Pilar Lores trabaja en una fundación sin fines de lucro. Sin fines de lucro. Supongo, claro, que no recibe sueldo. Bueno, ayer en el Congreso se presentó la ministra de Educación, que ha tenido un estupendo spot para el inicio de clases, diciendo a los padres que les están mintiendo sistemáticamente. No dice quiénes, yo sí digo quiénes, porque tienen nombre y apellido. Son unas comunidades evangélicas que además están enquistadas en el Congreso de la República, que buscan poder político y dinero. No se me ocurre qué otra cosa pueden buscar, porque además tienen dinero para hacer campañas estúpidas, como que, por ejemplo, a tu hijo lo van a volver maricón en el colegio. La señora congresista Nelly Cuadros, que es creo que amiga de Kenji, porque lo lleva al Cusco a regalar tuppers, le preguntó a la ministra de Educación: señora ministra, ¿usted nació mujer? Vivísima la mujer. Parece que querían hacerle un examen para ver si la señora ministra tenía pipilín o no. O sea, de verdad, ese es el nivel. Ahora, ustedes los escogieron, ¿ah? Cusqueños que me escuchan, ustedes votaron por esta señora. ¿Usted nació mujer? Y me preguntan, entonces la señora ministra le respondió, como se tiene que responder en estos casos, con monosílabos: sí. Y se acabó la historia. Porque esta pobre congresista, que no ha recibido un curso de absolutamente nada de lo evidente, no tiene la capacidad de distinguir, ¿no es cierto?, lo que es genético de lo que es entorno. No puede. Entonces cree que los niños nacen hombres y ya saben desde que su mamá los pare, los sacan de la barriga, que azul es para ellos, que les va a gustar el fútbol, ¿no es cierto?, que no van a lavar un plato y que no van a cambiar un pañal, ¿no? Eso es desde que naces, eso es genético. Ya, eso no es genético, pues. Eso es entorno, eso es aprendido. Todo eso se puede cambiar. Porque hoy día hay papás que cambian pañales, hay papás que lavan los platos, hay papás que no les gusta el fútbol. Y son hombres. De eso se está hablando. ¿Ok? De los roles que te obligan a que las niñas no estudien matemáticas, no sean ingenieras, no sean médicos, no sean científicas, por ejemplo. Lo que busca el currículum es un currículum de igualdad, porque las construcciones y efectivamente los estereotipos, ¿no es cierto?, que tenemos en la sociedad son muy dañinos. Pregúntenlos a los latinos que viven en Estados Unidos, ¿cuál es el estereotipo que está poniendo Donald Trump sobre ellos? Que son violadores, que son ladrones, ¿no es cierto?, que son feos, que no son blancos, que vienen a robar. Ese es un estereotipo, esa no es la verdad. Igual, se nace genéticamente hombre y mujer, pero resulta que el entorno en el que vives define muchísimas, pero muchísimas de tus actitudes frente a lo masculino y lo femenino. ¿No es cierto? Esta pobre congresista no entiende eso que es básico de psicología 1 en Estudios Generales de Letras. ¿Cuánto hay genético y cuánto hay entorno? Hay mucho entorno y hay mucho genético también. Es una mezcla, somos una mezcla de los dos. Somos una mezcla de lo genético y una mezcla de la crianza, ¿no es cierto? Y de esas dos definimos nuestra personalidad. Porque usted puede haberse criado en una casa donde no había nada rosado y nunca se le ocurrió que lo rosado era para las mujeres. Y eso no quiere decir que usted es gay, ¿no? Entonces, de eso se está hablando en el currículum, de no generar estereotipos sobre lo que la niña debe hacer o lo que el niño debe hacer, ¿no es cierto? El niño tiene que jugar fútbol. ¿Y si al niño no le gusta el fútbol?
Si al niño le gusta el ajedrez, ¿qué? Es el tarado de la clase, lo bulea toda la clase, le pega toda la clase. El 36% de las agresiones de bullying son de carácter sexual. Son por decirle al niño maricón. Lo que está tratando la ministra es de parar la discriminación, ¿no es cierto?, contra los niños que son serranos, contra los niños que son más blancos o más negros o más cholos, discriminación racial que hay en la escuela sistemáticamente. Eso se está tratando de parar. Se está tratando de parar la discriminación contra las mujeres con mensajes del tipo: no, hijita, tú eso no puedes hacer. Tú estás bien para coser, mi amor. Ya, pero para matemáticas no. ¿Cómo se ríen estas 4 chicas atrás? ¿De verdad, pues? No, mi amor, no. Mira, ¿para qué te vas a esforzar? Tú te vas a casar bonito, vas a tener tus hijos, ¿ya? Entonces tú vas a llevar un curso para otras cosas, ¿no? Para que seas un poquito más cultita, ¿no? Pero no te preocupes, tú te vas a casar bien. Tú no vas a ir a la universidad. ¿Tú qué vas a ir a la universidad? Pues eres mujer. Tus hermanos van a ir a la universidad. Entonces, eso es lo que tenemos que acabar. ¿Cómo puede ser posible que una congresista le pregunte, como gran pregunta a la ministra: señora ministra, ¿usted nació mujer? Y la ministra lo miró y le dijo: sí. O el entorno le enseñó a ser mujer. No. Y eso que es aprendido se llama género. Porque es una construcción social. Enseñamos a los niños y crecemos de determinada manera, y eso es una construcción social. Hay gente que no se siente feliz con su género. Son muy pocas, no son la gran mayoría de la sociedad, son minorías. A esas personas hay que pegarles en la escuela, seguramente, según la congresista Nelly Cuadros, para curarlas. De nuevo, no se enseña a ser homosexual. Sí se enseña la homofobia, sí se enseña el odio, sí se enseña a discriminar. Cuando la escuela lo tolera, lo permite, cuando los maestros no hacen nada, ¿no es cierto? Cuando bulean a un niño por cualquier razón. Okay, bulean es una traducción mala de bullying, ¿no? Sí. Acosan a un niño por cualquier razón estúpida, ¿no es cierto? Y los maestros son indiferentes a ese acoso. Eso no puede seguir pasando en la escuela, y de eso se trata. Pero es una vergüenza que una congresista le pregunte a la ministra: señora ministra, ¿usted nació mujer? Nos deja mal, ¿saben? Nos deja mal a todas las mujeres que estamos mirando la política, haciendo política de distintas maneras. Nos deja como unas estúpidas, de verdad. Porque ningún hombre hubiera hecho esa pregunta. Nos deja como unas estúpidas la señora Nelly Cuadros, congresista del fujimorismo. Nos tenemos que despedir. Nos vamos hasta mañana, jueves ya, mañana jueves 2 de marzo. Hoy es miércoles de ceniza, viene un programa especial sobre el tema. Ya todas las chicas acá han pasado por la ceniza. No, pero van a pasar. Listo. Eso es en Lima, pero continúen con la programación al interior del país. Gracias a todos, cuídense. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La verdad. Y la verdad que salió bien, ¿no? Vamos a cumplir un año la próxima semana, el martes de la próxima semana. El 8 de enero. Claro. Fue un Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer. Pero, bueno, vamos a ver qué nos depara el día. El día nos trae muchas cosas interesantes. Además del miércoles de ceniza, queríamos empezar por ahí, porque esta es una radio católica. Nos trae cosas importantes. Miren, aparentemente han habido en esta comisión Lavallato errores graves, ¿no es cierto? O sea, un testigo que fue a sustentar el informe que había hecho y que no desmiente su informe, lo que desmiente es la fecha en la que lo presentó, y resulta que todos los documentos señalan que el doctor Juan Monroy sí presentó el 4 de marzo del 2005 tanto su opinión como después su factura del 23 de marzo, que dice por informe elaborado el 4 de marzo. Entonces, esto, la verdad deja mal a la comisión Lavallato, porque no termina de explicar las cuestiones, ¿no es cierto? Y dos, hay mucha ansiedad por conocer más del tema, ¿no es cierto? Lavallato, Odebrecht, etcétera. Pero la verdad, el informe de delegado Monroy, sí, pues el informe existe, no hay nada que hacer. Y además lo que me parece curioso es que el Comercio le dedique tanto y tan en primera plana a su propio abogado. Tú sabes que el doctor Monroy litiga contra mí y contra todos los que estamos en el caso de concentración de medios, que dicho sea de paso, no vamos a tener sentencia nunca probablemente. Entonces, bueno,
el doctor Monroy aparentemente olvidó la fecha de su informe, quiero creer que de buena fe. Entonces acusó de que había falsificación. Pues, la verdad es que no había ninguna falsificación. Era su informe, ¿no? Que el documento que yo presenté. Ahora, puede haber habido una confusión en él porque hubo dos, ¿no es cierto?, informes, el informe original y una ampliación. Claro. Entonces siempre fueron en el mismo sentido, en el sentido de que Odebrecht, Iraña y Montero no habían demandado al Estado, o sea, no habían sido demandados por el Estado, sino al revés, ellos habían demandado al Estado porque les pagan su plata. Ese primer tema. Segundo tema que sí quiero mencionarle a todos los jóvenes, no nos escuchan tantos jóvenes, pero hay algunos que sí, tienen menos de 30 sobre todo, como Ismael que tiene 25. No, Ismael. Gracias. Ismael es padre de familia, que no sea de loco. Miren, ayer se ha iniciado un nuevo proceso contra el senderismo, contra la cúpula senderista, y ustedes han podido ver a Guimar Guzmán, a Lini Perraguirre y a otras personas ya mayores. Y hay jóvenes que pueden creer que son unos viejitos, ¿no es cierto?, que están en la cárcel porque, bueno, ya pasaron 27 años, 25 años de Tarata, y que, bueno, que 25 años después ya deberían irse a su casa. Total, esos viejitos no le van a hacer daño a nadie. Y están enfermos, ¿no? Y están enfermitos, sí, el pobrecito, el viejito pide un médico, sí, y nadie le da un médico. Miren, estas personas, si ustedes no saben quiénes son, averígüenlo. Y yo creo que la mejor fuente para que ustedes lo puedan averiguar son sus padres. Pregúntenle a sus padres lo que nosotros vivimos. Yo tengo 53 años. Este señor nos arruinó la vida, de verdad. O sea, nosotros fuimos una generación que, a diferencia de ustedes que quieren ir a visitar, pues no sé, a su primo en Chimbote y se toman un bus, nosotros no podíamos hacer eso. No podíamos hacer eso. ¿Ya? Usted quería ir a visitar a su pariente en el Cusco, en Ayacucho, y se tomaba su bus. No había forma. No había forma, o porque te paraban los senderistas y te bajaban del bus, o porque te paraba el ejército y te bajaba del bus. Y en ambas situaciones estabas en un peligro latente gravísimo. ¿Ya? Esa fue nuestra juventud. Sendero Luminoso mató miles de peruanos, pero miles de peruanos. Y miles de peruanos murieron indirectamente por su causa, porque al entrar el ejército a reprimir a Sendero Luminoso y a no distinguir, ¿no?, la paja del trigo, simplemente arrasó e hizo política de tierra arrasada, lamentablemente, en muchos lugares. Estos son los rostros del mal, los rostros que debe recordar toda la nación. No merecen libertad, y yo estoy en contra de la pena de muerte, claro, pero estas personas no merecen libertad por una razón, porque son capaces de volver a hacerlo. Eso es lo más grave. No están arrepentidos absolutamente de nada y lo volverían a hacer. Piden un acuerdo de paz como si fueran beligerantes, ¿no es cierto? El Twitter del señor Crespo dice que es abogado de presos políticos. En el Perú no hay presos políticos. Ese es el tema que quiere confundir. No, quiere confundir a la juventud. En el Perú no hay ningún preso político. Estas personas son personas que, dentro de una ideología demencial, querían someter al Perú a un baño de sangre. Esa es la ideología del Sendero Luminoso, llegar al poder a través de un baño de sangre, de ríos de sangre. Y en parte lo lograron. Y si finalmente cayeron derrotados, fue porque un trabajo de inteligencia que duró años, que no se puede atribuir a una sola persona, sino a un equipo muy grande, logró identificar a la cúpula. Identificar a la cúpula y presa a la cúpula, el terrorismo cesó. No desapareció por completo, pero cesó. Bajó su intensidad poco a poco hasta tener los remanentes que hay hoy día en el BRAE, que están más vinculados al narcotráfico que al terrorismo en realidad. El discurso ideológico ya desfasado para ese entonces, incluso del mundo de Guimar Guzmán, terminó siendo francamente ridículo en comparación con el progreso que el Perú ha obtenido. Ahora, luego de todo este tiempo no hay ningún indicio de redención, ni siquiera de arrepentimiento. ¿Por qué? El abogado Alfredo Crespo ayer salió a decir, bueno, ya tiene cadena perpetua, ¿para qué se le va a hacer un juicio por más tiempo? Ya no. ¿Para qué más? Decía. Yo creo que hay un tema de justicia con los muertos, con los deudos, que merecen conocer toda la verdad, en todos los casos posibles. Eso. ¿No es cierto? Y hay una también lección ejemplificadora. A veces el proceso penal es una oportunidad educativa. Es decir, que los jóvenes del Perú vean quiénes fueron los responsables del retraso del Perú durante 15 años. Contra quienes tuvimos que luchar mientras que éramos desgobernados en medio de una hiperinflación. O sea, mi juventud fue muy dura.
y era realmente como una especie de guerra y luego como una especie de posguerra. Es decir, con escasez, con muy pocas cosas materiales que disfrutar y con muy pocas posibilidades de espacios públicos. Hoy día ustedes tienen unas alternativas de espacio público, pues, que nosotros no tuvimos, porque lamentablemente era muy peligroso ir a Chosita a pasar el día. De verdad, no les estoy bromeando, porque a la hora que rezabas en la noche se estaban bajando una torre. No podías en el centro de Lima ir a un cine. No, ni hablar. Literalmente a mi hermano y a mí nos pasó, fuimos al cine y estalló un coche bomba acá muy cerca del centro de Lima, en una óptica, me acuerdo. ¿Estaban sin sus papás? Con un tío. Paso, qué tal susto. No, y en esa época, muchachos, en esa época, chicos, no habían celulares. No. Entonces no tenías cómo avisar. No. Entonces tenías que correr a cualquier sitio, meterte en una bodega, lo que sea, que te presten un teléfono para avisar, porque tu familia se desesperaba porque pensaba que estabas muerto. Sí. Entonces, ese es Sendero Luminoso. Miles de muertos y la mayoría los más pobres del Perú. Quechohablantes, andinos, mujeres, niños, no tuvieron misericordia con nadie. Entonces, quiero que tengan bien claro que estamos hablando de uno de los fenómenos de terror más sanguinario de la historia del mundo. Esas personas que salen en televisión hoy y que ustedes ven, no son unos pobres viejitos, son el cerebro de una operación de maldad sin precedentes en la historia del Perú. Esas personas tienen que estar en la cárcel de por vida porque, reitero, no tienen arrepentimiento alguno. Son como los fanáticos religiosos, estos son fanáticos ideológicos y tienen un culto a la personalidad de Abimael Guzmán como si fuera un presidente de algo, y así lo llamaban en esa época. Bueno, tenemos ya en el teléfono con el ex-congresista Juan Pari, que está en el ojo de la tormenta también. Congresista, muy buenos días. ¿Y qué tormenta? Muy buenos días, señorita. Bueno, me parece todo un disparate, pero de todas maneras hay que comentarlo. El señor Mauricio Mulder, en una típica estrategia priista, le diré, a mí me ha pasado, ha amenazado con hacerle un juicio, ¿no es cierto? Un juicio constitucional en su caso, porque acaba de ser congresista, por ocultar información de Pedro Pablo Kuczynski. Cuéntenos un poco qué pasó y por qué todo esto no termina de ser un disparate y una jugada política un poco extraña. Bueno, el señor Mulder que haga la denuncia que quiera. Eso dice que es parte de su libreto. Y a mí no me preocupa ni me asusta sus bravatadas que a veces propala en algunas formas de actuar frente a mi persona y frente a la comisión. En todo caso, no se ha ocultado absolutamente nada. Comprobaremos ese no ocultamiento, inclusive la adaptación de ese documento en determinado momento a miembros de la comisión muy interesados en la información que había llegado. Esa información ya lo sabían integrantes de la comisión. Y lo demostraremos cuando se nos cite. Así es. Ahora, usted te ha explicado una cosa que es cierta. Este no es un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera, es un documento del Banco de Crédito que reporta los movimientos de dinero del señor Pedro Pablo Kuczynski, movimientos de dinero que después han sido reflejados en su hoja de vida y en su declaración de intereses. Es su plata. Ahí no hay ningún Odebrecht ni ninguna nada. Este dinero es su plata. Usted, y así como del señor Kuczynski y de otras personas, lacró los sobres porque acababan de llegar cuando usted ya tenía el informe terminado y los entregó al Congreso para una posterior investigación. No entiendo yo dónde está el ocultamiento. Claro, los documentos están en archivos de custodia del Congreso. Y ahí también salió una información muy tendenciosa. Yo no he entregado al presidente del Congreso esos documentos. Eso se entregó en la gestión del presidente Iberico. Iberico, claro, que era el presidente del Congreso en ese momento. ¿A quién más le iba a entregar? ¿Al Papa? Claro, entonces hay todo un procedimiento formal para poder entregar esos documentos. Entonces, eso a mí no me preocupa. Ahora, señor Pari, hay una cosa interesante. ¿Por qué esta angurria del señor Mulder de acusarlo a usted? Es evidente que el video que se hace y que se publica en un pasquín peruano es un video hecho mandado a hacer por gente vinculada al APRA. Hay un interés enorme en desacreditar al presidente Kuczynski. Sin embargo, usted investigó más bien cuentas del año 2007, que después se reflejan en el informe de líderes reporteros 2007, cuyos propietarios finales no han sido todavía revelados. ¿Usted cree que eso es lo que les preocupa?
Sí, o sea, hay varias cuentas y varios hechos. Y creo que más bien lo que le preocupaba era mi declaración que daba el día de ayer. Justo en las vísperas sale con este tema. Yo ayer he declarado en el Ministerio Público temas ligados al gasoducto, que tiene que ver con la responsabilidad humana, pero también tiene que ver con responsabilidad del señor Alan García. Alan García dio una concesión a una offshore que se había formado hace un año atrás, una offshore que nadie sabe quién es el propietario. Balmer se llama, ¿no es cierto? Es Cusco Pipeline Line. ¿Y en qué país está? Eso se formó en las Islas Caimán. Así es. Muy raro, pues, muy raro. Ya, o sea, dar una concesión a una empresa que no se conoce los dueños, que no tiene ninguna experiencia en términos de ductos, absolutamente nada, y que compran y terminan de comprar la empresa Montería en enero de 2008. En marzo de 2008 presentan la iniciativa para tener la concesión y ¿cómo se llama? Y en diciembre se le entrega súper rápido a una empresa que no tiene absolutamente nada que ver con temas de gas. Claro, ¿esta empresa es a la que se le da la concesión? A esa empresa, esa es la empresa que está atrás de Cultur y transportadora de gas. Esa es la propietaria, la dueña de las acciones del 100% de transportadora de gas. Ya, muy raro, ¿no es cierto? Es rarísimo. Parece, entonces, ¿no? Ese tema he declarado en fiscalía. Y lo había anunciado ya. Ya hay que asustar aquí. No se asusta ya, estos años, asustarse de un señor que ya lo conocemos sería absurdo, ¿no? Así es. Bueno, muy bien. Tranquilo entonces, no hay nada de qué temer. No hay nada que temer. Él que siga cumpliendo su libreto, y yo seguiré cumpliendo mis responsabilidades ahora como ciudadano. En su momento lo hice como congresista. Así es. Bueno, muy bien, muchísimas gracias al congresista Pari por estar con nosotros esta mañana. Me queda clarísimo que lo que les preocupa es lo que usted sabe, y que están amenazándolo. Qué tontería, por Dios, ¿no? Pero en fin, así son. Vamos a la pausa y volvemos. Vamos a retornar con el doctor Genaro Vélez. Él es abogado del expresidente Alan García para hablar sobre... O sea, dígame. No, eso de que fue un perito prista no es cierto. Pero por supuesto que es cierto, tenía carné. No, eran tenía carné de eran otra dos cosa. peritos. Uno de ellos tenía carné. Entonces le arman toda un peritaje de sus ingresos y sus gastos, y claro, le alcanza para comprar las casas, pero no le alcanza ni para comer, y mucho menos para vivir en Madrid. Una cosa, Rosa María. Se demostró fehacientemente con los documentos que se presentaron, porque yo lo defendí ahí. Sí, yo sé. Yo lo defendí ahí, y en consecuencia todo se aclaró. Señor Genaro Vélez, no hubo ningún desbalance. Él solicitó que Peláez lo investigara. Fue a solicitud de él. No, señora, por supuesto. Bueno, ¿cómo explican ustedes las propiedades de la señora Pilar Nores, por favor? ¿Cuál propiedad? Las 20 y tantas propiedades que ha registrado, departamentos, depósitos, cocheras, etcétera, a un edificio entero que le pertenece. Usted se está llevando Cuénteme. Se está ¿cómo se llama? Apoyando en esta denuncia que ha hecho esta señora, ¿no? Álvarez, no sé cómo se llama. Bueno, en realidad nunca ha tenido 21. Un edificio, ellos tenían una casa en Chacaría. Tenían una casa en Chacaría. Entonces, al producirse la separación de bienes, ¿no? El edificio, la casa quedó, se convirtió en un edificio. Se convirtió en un edificio con una empresa, Vitania, creo que se llama, ¿no? Y entonces, para ella, por el pago de la casa, 3 departamentos. Y esos 3 departamentos, uno de ellos lo vendió y el otro lo alquiló, lo tiene alquilado, ¿no? Y en consecuencia, ¿cómo se llama? Eso no bastante multitud. Ya, pero ¿cómo construyó un edificio la señora? ¿Cuál edificio? El edificio se produjo como consecuencia de que, a cambio de esos 3 departamentos, le vendía el terreno a la empresa. Vamos a hacer una pausa. Eso se hace a cada rato. A cada rato, todo el mundo lo hace. Tú tienes un edificio también sobre tu casa, ¿no? Yo también. Bueno, vamos a hacer una pausa. ¿Y cuántos departamentos? Claro, ¿no? Con vista al mar. Con vista al mar, ¿no? Bien bonito.
¿no? Alquilo un departamento una casa en Casarinas, ¿no? Una maravilla, ¿no? Se está refiriendo a Una maravilla. vecina de Toledo, según. No, que en Casuarinas vivía también Alan García, de repente usted no se acuerda, pero también. Porque alquiló una casa. A ver, después De vamos a hablar Vaca, de Campodónico. la compañía de Monteverde y el señor Carmona Bernasconi, que operaron durante el 2007 como parte del consorcio constructor Irsa Norte, y que son implicados en un tráfico de dinero durante el gobierno de Alan García, que termina en una cuenta, le voy a refrescar la memoria, que nadie sabe quién es. Todo esto descubierto por la Comisión Pari. Es bien interesante. Bueno. Y ahora al señor Pari, que no ha hecho nada, Mauricio Mulder lo quiere meter preso. De verdad, ¿no? Pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos en el aire nuevamente. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, que conversa con el doctor Genaro Vélez. Él es abogado del expresidente Alan García. Bueno, durante el año 2007, en que Alan García era presidente del Perú, una serie de transferencias de dinero irregulares se realizaron a cuentas que terminan imbricándose, si quiere, con los Panama Papers. A través de esa información, de cruzar la información que tenían los brasileros, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú y los Panama Papers, se determinan una serie de testaferros muy interesantes, propietarios de varias empresas que jamás prestaron ningún servicio a las constructoras. Y estamos hablando básicamente del consorcio Irsa Norte, ¿no es cierto? Entre febrero y noviembre del 2007 hicieron 9 transferencias a constructora aérea SAC, a Construmac, recibiendo un total de 11.740.000 dólares. La información es de IDL. Y esto se transmite a su vez a Marisabel Carmona Bernasconi, a Gonzalo Monteverde, a Jorge Salinas Coaguilla, a Eduardo Arturo Bull, a María Cornelia Cardoso Pardo, todos estos, y a casas de cambio, además. Y todo de esto parte hacia una holding que se llama Balmer Holding Assets Limitada, que está inscrita justamente en enero del 2007, ¿no es cierto?, por la oficina de Mossack Fonseca en Panamá. Esa plata se envía a su vez al Trend Bank Limited de Brasil y al First Caribbean International Bank. Eso está en Barbados. Esa cuenta del First Caribbean International Bank en Barbados no se puede abrir hasta ahora, no se puede determinar de quién es. Pero sale plata de todos hacia allá, hacia una cuenta First Caribbean International Bank en Barbados que da 20 saltos, pero llega. Usted me va a decir que estos 7 millones de dólares, que son más o menos la cifra que no se encuentra todavía de las coimas reportadas en esa ruega época. para que te encuentren. Ya, ojalá que la encuentren. Y ruega que sea la García que te he Así prometido. es. ¿Esa plata era de quién? ¿De Cornejo? ¿Del señor Cuba? Acá hay plata que ha corrido de mano en mano, ¿no?, de la forma más extraña, partida en pedacitos, a través de varias personas jurídicas, a través de varias personas naturales, para llevar, como le digo, a Barber Holding Assets y luego, ¿no es cierto?, a Brasil y luego al First Caribbean International Bank en Barbados. Y esa plata no se sabe quién es una cuenta cifrada. Lo que le puedo decir es lo siguiente, A ver, ¿no? es un pago oscuro bien raro, ¿ah? De esos 2007. pagos, esa actividad de testaferros, le aseguro que nada tiene que ver Alan García. Absolutamente nada. No puede Si ser. ustedes pues. ruegan que eso sea, lamentablemente... Doctor Genaro Vélez, fíjese. Si el doctor García viviera modestamente en una casita de clase media en Pueblo Libre, yo le podría creer. Pero el doctor García no vive así. No produce lo necesario para solventar una vida como Sí, la que produce, tiene. sí, No produce, produce, pues. porque él No trabaja, doctor, a él nadie le trabaja. pagan $100.000 por una conferencia. Eso es un cuentazo. Bueno, a nadie le pagan. Pregunte, Ya, salvo que ¿cómo sea... sabe usted que no pagan? Porque no pagan, pues, porque ¿Por qué conozco, no? ¿Por qué dices que no porque pagan? conozco el mundo del planeta y conozco el mundo de las conferencias. Usted conocerá alguna cosa del Perú, de Claro. cosas, pero no conoce Fíjese, si a usted de le están otro pagando país, $100.000 de otro por una, ambiente, si le están pagando de $100.000 otros por escenarios una geográficos, conferencia, no conoce usted. le están pagando una coima. ¿Ah? O sea, le están pagando $100.000 por una conferencia y le están pagando un favor. No, ¿Ya? esa es Y una dos, suspicacia. el señor García tuvo una relación íntima con el señor Barata. Fue a visitarlo 16 veces a Palacio de Gobierno. Varias de Oiga, esas para hablar con el señor Nava. Sobre eso quiero decirle una cosa. A ver. Sí. Todos los presidentes en todos los países del mundo reciben. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta
A pensar más con Rosa María Palacios. Hola, muy buenos días amigos, bienvenidos. Esta es una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Hola Rosa María, en este miércoles de ceniza. Ah, me ganaste. Una vez hice una apuesta hace muchos años en Radio Capital con Carlos Carlín que le decía, ¿qué se celebra hoy? Y no había forma. Hasta que finalmente me dijo miércoles de ceniza. Pero el año siguiente vino preparado. Carlos Carlín. Hoy día vamos a tener un programa después de las 9 de la mañana, especial sobre miércoles de ceniza. Esta es una radio pastoral. Y sí, invitamos a todos nuestros oyentes a que se informen de qué se trata, los que no se acuerdan de qué se trata, porque hay muchos que son católicos, pues ya se olvidaron. Y para los que sí saben de qué se trata, que asistan, por supuesto, hoy día a la misa regular de diario, donde en todas las iglesias del país se impone la ceniza. Para los que no tienen idea de lo que estoy hablando, esto quiere decir que hoy empieza la cuaresma. Los cuaresmas son los 40 días que, ¿no es cierto?, pasamos de penitencia para llegar a la Semana Santa. No son semanas exactas, ¿se dan cuenta? Por eso tienen que ser 40 días. Claro. No, si fueran de 7, ¿no es cierto?, serían exactos. Por eso empieza un miércoles. La costumbre, digamos, pagana, si quieren, es que el carnaval termina el martes, o sea, ayer. El carnaval de Río, por ejemplo, cierra ayer, martes, sus más grandes festejos, el carnaval de Nueva Orleans, y los carnavales más importantes y más tradicionales del mundo terminan sus festejos de jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. También es así que en Nueva Orleans el martes se llama Mardi Gras, martes de grasa, porque el miércoles ya es de abstinencia y penitencia. Hoy día en algunos lugares del mundo se hace ayuno de abstinencia. Nosotros creo que tenemos ayuno de abstinencia hoy, pero eso me lo va a confirmar el padre Javier. Creo que tenemos ahí una abstinencia hoy, porque nosotros los viernes de cuaresma no comemos carne, nada más. En todo caso puede haber abstinencia hoy, pero los viernes de cuaresma, o sea, pasado mañana, no se come carne. ¿Qué estupidez dirán ustedes? ¿Que para qué eso que sí? Son cuentos de la Iglesia Católica. No, es una muestra de respeto y de que te acuerdes de que estás en un periodo de tiempo especial. Así como el Adviento es muy bonito porque es la preparación para el nacimiento de Jesús, la cuaresma es la preparación no para la muerte de Jesús, sino para la resurrección de Jesús. Claro. Implica un tiempo de penitencia. Por eso es que el sacerdote, si usted entra a la iglesia, no se asuste, no le va a pasar nada, está vestido de morado. Morado es el color de la penitencia, ¿no es cierto? Usted cuando ve el Señor de los Milagros en octubre y lo ve morado, es el mes morado, es el mes de la penitencia. Y en algunas jurisdicciones, me parece que en Lima, los viernes de octubre es cuando se hace ayuno. En los que se hace abstinencia. Y no necesariamente los de cuaresma. Eso depende de dónde me esté escuchando en el Perú, porque cada obispo, y en el mundo, cada obispo decide lo que es mejor para su diócesis. Claro. Es con gran capacidad descentralizadora que tiene la Iglesia Católica. Bueno, has tocado el punto de pronto más simbólico del tema abstinencia o reprimir algo que normalmente hacemos, como es el de comer carne. Así es. ¿Y los vegetarianos cómo harían de pronto? Ahora, de repente usted no come carne. Bueno, claro. Hace, como dicen, como me enseñaban a mí de niña, una pequeña mortificación. Algo que usted que le gusta. Por ejemplo, hay familias que en cuaresma no comen postre. ¿No? De 10 semanas no se importa, solo sábado y domingo. Familias que rezan el rosario, familias de verdad, bien católicas, que tienen costumbres muy antiguas, y esas costumbres en Lima eran muy antiguas. Se conservan mucho en lugares como en Arequipa, como en el Cusco, donde nos están escuchando. Antiguas, pero unen a la familia. Pero claro que unen, claro. Que nunca has escuchado ese lema de chiquito en tu parroquia, familia que es unida, permanece unida. Ese era un lema cuando éramos chicos. Entonces, sí es verdad que es un día especial para la iglesia. ¿Y qué significa la ceniza? Te ponen por lo menos en mi parroquia, con lo que queda de los ramos, ¿no es cierto?, del año pasado de Domingo de Ramos, se queman, se hacen ceniza, y con eso te marcan la frente, te hacen una pequeña cruz en la frente o una marca en la frente. ¿Eso qué quiere decir? Que estás en estado de penitencia, ¿no es cierto? Entonces yo a veces he pedido disculpas y he dicho, voy a ir con la ceniza en la frente, y la gente no me entiende nada de lo que le hablo, ¿no? Pero en fin, tienes que ser católica para entender la metáfora, ¿no?
es el símbolo de los penitentes. Así es. ¿Ya? Y esa es la idea, es la penitencia, es un tiempo de penitencia. Y todas las lecturas que ustedes escucharán en este tiempo, ¿no es cierto?, son lecturas justamente de conversión, de penitencia, de tentaciones. Todo eso tiene que ver con los próximos domingos, hasta que llega Semana Santa, ¿no es cierto? Y Semana Santa ya les contaremos qué pasa. Para mí es un día especial porque yo recuerdo que un 29 de febrero, o sea, un día como hoy, pero que en realidad no era hoy porque no va a existir hasta dentro de 4 años, el padre Javier me llamó para venir a conversar aquí al convento. Y yo no sabía ni siquiera qué había aquí. Y me hicieron pasar por un cartelito que decía clausura. Y ya me dio un poco de miedo, porque acá solo hay frailes, ¿qué yo hago aquí? No sé qué hacer. Y en realidad lo que quería el padre y Abel, que está con nosotros, Abel Ángel, nuestro productor, es que les diera una especie, nunca entendí bien, de clases o de capacitación. Y dije, padre, ¿qué capacitación? Hagamos un programa. Y así empezó este programa Pensar Más, martes, miércoles y jueves. Así es. El padre Javier quería que se llamara La Verdad y a mí me pareció demasiado soberbio. Dije, padre, la verdad es el símbolo de los dominicos y además solo Cristo es la verdad. ¿Cómo voy a ser yo la verdad? Cristo es la verdad, el camino y la vida. ¿Cómo voy a ser yo la verdad? El padre se reía. Mejor algo que promueva la reflexión. Y yo tenía una amiga argentina que tenía un programa que se llamaba Pensar Más, un programa educativo, y lo cambiamos un poquito a Pensar Más. Y le conté, ¿no? A mi amiga que hace años que no lo tiene, y se reía y me decía, ¿te has copiado el nombre? Sí, porque siempre me gustó, A Pensar Más. Y así nació A Pensar Más. Terminada la segunda vuelta y mi compromiso con Glatzer Tuesta, a quienes mando un saludo enorme porque están saliendo de Radio San Borja, sí, están mudándose a otra señal, porque Radio San Borja aparentemente lo van a vender, tiene otro cambio de directorio, un cambio de directorio, un cambio de propietarios, etcétera. Yo tenía un compromiso con él para ir todos los lunes, entonces hicimos un programa martes, miércoles y jueves. Por el tema Odebrecht. Exactamente, ahí regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8:26. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a Radio Santa Rosa en Lima, que por cierto ya estamos nuevamente en el aire en la señal de amplitud modulada. Gracias a todas las personas que se han preocupado en Lima por esta frecuencia. También con Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa y Radio Veritas RTV en el Cusco. También estamos con nuestras emisoras hermanas Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, en vivo y para todo el Perú y el mundo. Bueno, estamos aquí con el doctor Genaro Vélez, que hace muchos años es abogado de uno de los abogados del equipo de abogados de Alan García Pérez, que nos escucha mucho. Me he enterado, siempre hay que mandarle saludos. Y sintonía es general. Mi sintonía en Madrid parece que es alta. Y bueno, yo quería preguntarle a usted en primer término, ¿qué piensa de las confesiones de Barata? De las primeras confesiones de Barata. Digamos, las primeras confesiones involucraron a un grupo de funcionarios del gobierno aprista en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que están hoy todos con prisión preventiva. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué responsabilidad asumen sobre eso? Bueno, yo lo que le puedo decir en primer lugar, que estos señores que están actualmente con prisión preventiva por la delación de Barata, tiene que responder por sí mismo, porque los delitos son individuales. El delincuente que comete un delito no puede salpicar a otro, que no ha intervenido en él, ¿no? Y me parece que ese es el caso de estos señores Cuba y otro, ¿no? Uh-huh. Entonces, por esas razones, la suspicacia no puede reemplazar a la verdad, ¿no? Porque la verdad hay que encontrarla. La verdad, eso es verdad. Claro. Eso es verdad, la verdad, no, hay que... Y no adelantarse a los hechos, ¿no? Decir, bueno, porque los funcionarios ya los han delatado, ya los que están más arriba son también responsables, han recibido porque tienen... Vamos por partes, como dicen, y cucharadas. Claro. Primero el señor Alan García dijo que nunca en la vida le había dado la mano al señor Cuba, viceministro de Comunicaciones, ¿no? Y después resultó que parece que sí le había dado la mano varias veces. Podría ser. Porque en el año 1992
aparece, ¿no es cierto?, dos publicaciones emitidas por un instituto formado por el señor Cornejo y el señor Alan García, que presidía el señor Alan García, cuyo equipo de investigación conformaba la señora Roxanne Chisman y el señor Cuba, que además eran compañeros de clase de la Universidad Católica, de la Facultad de Ciencias Sociales y la especialidad de Economía. Cosa pública y notoria. O sea que al que no lo conocía, al que nunca le había dado la mano, resulta que sí lo conocía y sí le había dado la mano. Bueno, pero en 1992 Alan García no está en el Perú. Sí estaba en el Perú, todavía no se había escapado. No se había escapado, perdón, vamos a aclarar se había asilado. Bueno, había huido para no tener que afrontar sus juicios. ¿Cómo se llama? Estaba corriendo el plazo de prescripción. Es una institución de derecho internacional. Claro, ¿no? Muy útil para la prescripción. Gracias a Dios ahora no se puede usar. Porque la prescripción vamos a aclararlo bien. También, ¿no? Sí, para la prescripción. Pero ya pasó, pues ¿qué vamos a hacer? Felizmente ahora tenemos un gobierno democrático, así que no puede decir que nadie lo persigue, no se puede asilar, por lo tanto tendrá que responder por lo que tenga que responder. El asunto es que al señor Cuba sí lo conoce, no es su desconocido. Bueno, lo nombró viceministro, está en la resolución de nombramiento. ¿Qué pasó? Pero ¿quién propone, por ejemplo, al viceministro? Lo propone el ministro. Muy bien. Entonces la culpa la tiene Cornejo. Yo no digo que la tiene Cornejo, ¿no? Pero mire, no me atrevo a decir que Cornejo es responsable, ¿no? Hay una cosa rara, ¿no es cierto? El señor Cuba no tenía nada que ver con el tren eléctrico, era viceministro de Comunicaciones. Y por orden de Cornejo, él y su grupo negocian con Odebrecht. Y no solamente eso, después los condecoran con la orden del transporte público. Entonces, ¿cómo explica usted la conducta de Cornejo, ministro de Alan García? Bueno, yo creo que en ese caso el que tiene que aclararse eso es él. No, creo que está citado aparece en esta comisión del alegato, ¿no? Y en consecuencia, él tiene que responder por qué razones lo condecoró, ¿no? No es así, pues, pero lo condecoró durante el gobierno de Alan García. Alan García era un fantasma, no sabía qué pasaba en su gobierno. Le voy a decir una cosa. Si, por ejemplo, hay un sacerdote, estamos en Radio Santa Rosa, ¿no? Que es mala persona, obviamente, por ejemplo, ¿no? Que mala persona no va a responder el obispo, ni el papa, ni nada, ¿no? Eso, claro. En ese caso de, por ejemplo, de esta cuestión que hay, este escándalo de Fegari, ¿no? Ajá. Por eso no va a ser culpable Cipriani, ni tampoco es papa, ¿no? Ya. Son responsables personales. Ya, ok, pero digamos, hay aquí elementos que son bien extraños, ¿no es cierto? Un viceministro que no es viceministro de Transporte, sino de Comunicaciones, asume toda la negociación con Odebrecht para hacer una obra. Bien raro. ¿No es cierto? Ser raro, pero real. Esa obra termina costando el doble de lo que debía costar. Raro. ¿No? Y dos, mire, hablemos de su defendido. Sus signos exteriores de riqueza, de verdad, que ya son notorios. O sea, vivir en Madrid sin trabajar es algo que muy pocas personas pueden hacer. No sea exagerado. No trabaja, pues. Aparte de escuchar programas de radio, leer periódicos, estar absolutamente pendiente de lo que dice la prensa, a ver cómo vota periodistas de algún lado ya no puede. Mire, después que ha salido de la presidencia de la República, él ha sido contratado para dictar bastantes conferencias. Exactamente. Y eso genera dinero. Ya, nadie le pagan $100,000 por conferencia y menos. Pero a él le pagaron. Sí, pues, excontratistas del Estado peruano. No sé quién ha recibido. Pero le han pagado, pues. Le han pagado. Ya, sí. Entonces, como usted comprenderá, no alcanza pues la plata, ni aunque el señor Peláez le haya armado una cosa decidida para que no lo puedan investigar después. No alcanza, pues. No. Y el perito fue aprista. Eso de la cosa decidida, sí, ¿no? Es real, es objetiva, claro, es concreta. Se la manda a hacer un